me ha estado inquietando sobre algo que de alguna manera nació este viernes por la noche, este domingo, perdón, pasado por la noche. Teníamos un compromiso nosotros en la tarde del domingo y cuando llegamos a casa, un rato después de llegar, recibimos una visita como familia. Uno de mis cuñados, su esposa, su hijo que nos acompañaron de pronto, él es pastor en Tucson y le acompañaba un matrimonio misionero, ellos son brasileños, pero están trabajando últimamente fuertemente en la frontera con Haití. Bueno, viven en República Dominicana en la frontera, en una de las ciudades de la frontera, pero su trabajo, su ministerio está en Haití. Y platicando el misionero, muy emocionado por el trabajo que Dios está haciendo en ese lugar con los haitianos, me compartía unos videos y platicaba con nosotros sobre un ministerio que ellos están trabajando fuertemente, específicamente con niños huérfanos. Y eso fue lo que me llamó la atención, fue lo que me inquietó fuertemente, porque dentro del programa que ellos están llevando a cabo, comenzaron atendiendo a niños huérfanos en una comunidad muy pobre, ahí en el área fronteriza con República Dominicana, pero en Haití, ahí en lo que es la parte de la selva. Y comenzaron con un grupo de niños y abrieron una escuela para ellos, pero actualmente tienen escuelas en 3 lugares distintos en el área de Haití y atienden, por lo que me decía él, a más de 1,300 huérfanos que están ellos llevándole la enseñanza básica de lo que es preescolar para nosotros y lo que es la primaria, pero aparte llevándoles lo que es la atención, respaldándolos fuertemente, atendiéndolos totalmente en toda la extensión de la palabra. Y me enseñaba un video de la primera vez que ellos llegaron al lugar y darse cuenta de un grupo de unos 120 niños, 130 niños huérfanos que les dieron de comer. Llegaron a la hora del mediodía. Dice, fíjate, te voy a enseñar el primer video que tomé en ese lugar y eso fue lo que el Espíritu de Dios nos llevó a trabajar de lleno ahí. Fuimos de visita, dice, solamente para conocer el lugar. Y cuando llegamos vimos a unos 120 niños que le estaban dando de comer. La comida, mis hermanos, era un trozo de pan. Estaba viendo el video, era, para que se den una idea, lo que es para nosotros el pan blanco o el pan virote, la mitad del pan por niño. Y lo que es la sopa esa de macarrones con queso. Esa era la comida de los niños. Y me dice él, cuando yo los vi comer, se me hizo muy normal, dice, pero cuando me di cuenta que en la semana era la única comida en forma que ellos comían en la semana, dice, no puede ser. Dice, que nada más una vez a la semana pudieran comer un trozo de pan y una sopa de esas, que tú y yo nos cruzamos al otro lado y en cuánto nos cuesta la cajita, $1. ¿Y cuántos comemos con esa cajita? El caso es que me comentaba el misionero hermano brasileño, dice, cuando pregunté, ¿y qué comen el resto de la semana? Dice, lo que encuentran. Que una fruta, que un coco, una hierbita por ahí, lo que encuentran es lo que comen. Entonces, una comida nada más a la semana, de esa manera, y pues no podemos decir que es comida, nada más para quitar el hambre, pero no nutre realmente. Entonces dice él, ahí nos movió el Espíritu de Dios, dijimos, no es posible. Tenemos que venir y tenemos que trabajar fuertemente. Bueno, ahora a esos 1,000 y pico de niños les dan de comer, gracias a Dios, todos los días, las 3 comidas al día. Pero dice él, así como esos niños hay todavía miles de niños en Haití que son huérfanos.
ellos han intentado a través de las autoridades o por medio de las autoridades buscar la manera de que el gobierno acepte dar en adopción niños, pero la ley en Haití dice no permite la adopción. Entonces no es posible la adopción en Haití. Así es que platicando con él el viernes por la noche, eso ha llamado mucho la atención en mi corazón. Él nos invitaba formalmente para que le acompañáramos a Haití y estoy pensando seriamente en hacerlo. Así es que oren para que Dios haga las cosas y que sea el Señor y no algo del corazón del hombre, sino que sea del corazón de Dios. Y yo creo que con mi iglesia, hermanos, podemos hacer mucho más de lo que realmente hacemos en la obra de Dios. Tú y yo podemos estar a gusto. Miren, yo no desayuné este día, pero no porque no haya en casa. Yo no desayuno los domingos, pero ¿cuántos hay que no desayunan, pero porque realmente no tienen que desayunar? Y nosotros tenemos, si no abundancia, por lo menos tenemos algo. Así es que oren por esa multitud de niños. Son muchísimos. La Iglesia Metodista Libre tiene presencia en Haití, también en República Dominicana. Y yo creo que hay mucho de lo que podemos hacer como parte del pueblo de Dios en aquellos lugares. Muy bien, ya tienen ahí Juan capítulo 1, verso 12. Dice la palabra de nuestro Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué dice la palabra? Hijos de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Papito, te damos las gracias esta mañana que nos permites reunirnos para en quietud alabar tu nombre, pero también para recibir de tu palabra. Ministranos esta mañana. Habla a nuestro espíritu, pero también permite que toda la parte de nuestro ser sea tocado por ti. Que no haya ninguna área de nuestra vida que no sea tocada por tu palabra y por tu espíritu. Ministranos, oh Dios. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos estado compartiendo los últimos días dentro de la serie Anhelando conocer a Dios. Hemos estado compartiendo una serie de mensajes que le he puesto como título La oración mueve montañas, o la oración que mueve montañas. Y he compartido algunos temas sobre este enfoque, la oración que mueve montañas. Y hoy compartiré con ustedes un tema que viene más como una pregunta. ¿A quién escucha Dios? ¿A quién realmente escucha Dios? Desde que era niño, recuerdo a personas que usaban la frase: tú que estás más cerca de Dios, ayúdame y pide a Dios que sane a mi hijo, por ejemplo. Esa frase, tú que estás más cerca de Dios, como que se hizo muy común, ¿verdad? En el ámbito de la sociedad. Como que mucha gente tiene el concepto de que Dios a ellos no los escucha. De que de nada sirve elevar una oración al Padre si de todas maneras el Padre Celestial no les va a escuchar. Pero lo curioso del caso que me he encontrado a cristianos que a veces indirectamente sienten igual. Piensan que Dios a ellos no los escucha. Que a lo mejor Dios escucha al pastor o al misionero o al que da la enseñanza bíblica o al que trae el mensaje de la palabra. Pero ¿realmente me escuchará Dios a mí? ¿Realmente estará atento Dios a mi necesidad?
Bueno, el mensaje de esta mañana tiene que ver con eso. ¿A quién escucha Dios? Y en el pasaje que leímos hace un momento, ahí en Juan 1:12, lo leo de nuevo. La palabra nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. En primer lugar, mi hermano, tenemos que entender que un paso elemental para ser escuchados por Dios en ese sentido, sin duda alguna, es nacer de nuevo. Nacer espiritualmente de nuevo. Es recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Llama la atención que la palabra, por medio del apóstol Juan, aclara diciendo que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, son los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, los que son nacidos de nuevo pueden tener la certeza de que sus oraciones son escuchadas. Ahora, esto no significa que los que no han nacido de nuevo no son atendidos por Dios. No olvidemos que Dios es misericordioso. Él es compasivo, puede oírlos. Pero hay hay un privilegio maravilloso cuando la persona ha nacido de nuevo. La respuesta de Dios a los clamores de sus hijos se producen conforme a su voluntad. Dios no hace nada que traiga confusión ni al creyente ni al no creyente. Es necesario entender que el Señor está atento a la oración de sus hijos. Y es necesario entender que para el Hijo de Dios o el que ha nacido de nuevo es más fácil tener comunión o comunicación con Él sin que haya ningún tipo de estorbo e inconveniente. Entonces, mi hermano, mi hermana, es importante darnos cuenta que para tener esa correcta relación con Dios, para tener esa correcta comunicación con Él, es vital nacer de nuevo. Es bien importante entregar nuestra vida a Jesucristo, nacer, como dice la palabra, de nuevo, para poder tener esa correcta relación con Él, relación entre padre e hijo, esa relación estrecha que podemos tener con Él. Por eso, para el Hijo de Dios, para la hija de Dios, no es problema el orar, no es problema el acercarse a Dios, porque sabe que es algo natural el poder tener la comunión con el Señor. En segundo lugar, ¿a quién escucha Dios? Ya vimos que escucha a aquellos que han nacido de nuevo, pero también escucha a aquellos que tienen fe. La palabra claramente nos habla acerca de ello. Alrededor del tema de la oración, sin duda alguna nos damos cuenta de que la fe
es el centro principal de la oración. Es la base central. La fe determina que estamos verdaderamente confiados en Dios, apegados a Él, que estamos seguros, convencidos de que Él hará aún lo que es imposible para nosotros. La falta de fe, por otro lado, puede convertirse en un tropiezo. Y ese ha sido el problema de muchas personas. La razón del por qué Dios escucha a los que han nacido de nuevo es porque el que ha nacido de nuevo está creciendo en la fe. Y la fe le acerca más al Señor. El que no ha nacido de nuevo, es natural que no está creciendo en la fe. Por eso es importante que en la vida cristiana tú y yo aprendamos a movernos en el tema de la fe. Cada paso que demos debemos darlo en fe. Cada palabra que expresemos debe estar impregnada de la fe que hay en nosotros con respecto a Dios nuestro Creador, pero también Dios nuestro Salvador. La fe debe ser siempre el centro de la vida del creyente. Pero estamos hablando de la fe en Él, de la fe en el Dios Todopoderoso, en su amado Hijo Jesucristo. El caso es, mi hermano, que la Biblia constantemente nos está motivando a orar con fe. Debemos estar de alguna manera asistidos o motivados por la convicción plena de que lo que estamos pidiendo a Dios en oración realmente va a ocurrir. Mateo 21, verso 22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Nota las palabras que transmite el Señor en esta porción del Evangelio. Y todo lo que pidiereis creyendo. No se trata solo de pedir. La gente de alguna manera se acostumbra a pedir. Pero ¿qué hace la diferencia entre el que ha nacido de nuevo? Bueno, el que ha nacido de nuevo empieza a experimentar en su vida lo maravilloso que es la nueva relación que tiene con el Padre Celestial, porque ahora es parte de Él, es parte de la familia de Él. Ahora es hijo de Dios. Y eso le da en su ser una convicción tan grande que sabe no solamente que Dios lo escucha, sino que también está convencido plenamente de que Dios hará hasta lo que para nosotros es imposible. Por eso el que ha nacido de nuevo pide con fe, creyendo realmente que Dios hará las cosas sobrenaturales y que Dios escuchará nuestra oración y que Él atenderá a nuestra necesidad. Cuando la palabra nos habla de que todo lo que pidiereis en oración, creyendo, la clave está en esa expresión, creyendo, teniendo esa fe segura, esa fe firme. Dice la palabra, lo recibiréis. Un poco más adelante, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos habla de los héroes de la fe. Y hay una expresión que llama profundamente la atención. Y es una
término o una expresión que manejamos mucho en el ámbito cristiano. Se acostumbra mucho como una frase dentro de las palabras que hablamos entre cristianos. Sin fe, dice el libro de Hebreos, es imposible agradar a Dios. Entonces, mi hermano, ¿a quién escucha Dios? En un sentido, escucha a toda persona, creyente y no creyente, porque Él es misericordioso y compasivo. Pero cuando la persona ha nacido de nuevo, la relación con el Padre cambia. El acercamiento es más estrecho. Hay una relación más profunda entre el Padre Celestial y el Hijo de Dios. Y aunado al nacer de nuevo, le agregas la fe, la convicción plena de que crees en Él, de que estás convencido de que Él no te va a dejar, de que estás seguro de que Él te va a respaldar y que Él estará contigo en todo tiempo. Bueno, esto hace que la cosa sea distinta y que la oración tenga un significado más profundo que para el resto de la sociedad en el Hijo de Dios. Es común encontrar personas que perdieron la oportunidad de beneficiarse de un milagro simplemente porque anidaron en su mente, en su corazón, ¿cómo le podemos decir? La falta de fe, o anidaron en su corazón el no creer totalmente en que Dios podía hacer algo sobrenatural en sus vidas. El mismo libro de Hebreos capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe y nos enseña la importancia de la fe y nos pone el ejemplo de hombres y mujeres de fe en la antigüedad, de una manera, dentro del contexto del capítulo 11 de Hebreos, nos enseña la palabra, es que aquel que duda no va a recibir nada. Por eso la importancia de orar creyendo, dice la palabra, y lo vas a recibir. Pero ¿qué de aquel que ora sin creer? Porque hay quienes oran, pero al mismo tiempo están dudando. ¿Qué de aquel que ora, pero sin tener la correcta relación con Dios como un hijo de Dios, porque no ha nacido de nuevo? La oración de aquel que ha nacido de nuevo, respaldado por el convencimiento pleno en el Hijo de Dios, de que Dios es el hacedor de maravillas y el obrador de milagros, le lleva no solo a experimentar una hermosa relación con el Padre Celestial, sino también le lleva, mi hermano, mi hermana, a experimentar la respuesta a la oración, viendo en carne propia las grandes y poderosas maravillas del Señor. Qué hermoso es cuando el Hijo de Dios se acerca al Padre, primero sabiendo que es Hijo de Dios y que tiene esa hermosa relación con Él, pero también convencido profundamente de que el Dios en el cual ha creído y aquel que le ha entregado la vida es el Dios todopoderoso. Sin duda que las cosas cambian en grande manera. Cuando recién iniciaba mi ministerio, fui invitado por una iglesia que no era un templo muy grande, pero que estaba viviendo un tiempo de avivamiento muy hermoso. Pocas veces he visto ese tipo de avivamiento en mi vida. Y de alguna manera, el pastor de la iglesia me llama y me dice: Joel, necesito que vengas, me ayudes por lo menos 1 o 2 semanas, porque tengo mucho trabajo y no me doy abasto. Son muchas las personas que se están convirtiendo a Cristo todos los días. No alcanzo a visitarlos a todos, me es imposible atenderlos a todos. Y como suele pasar, llega gente nueva a la iglesia y los que son de la iglesia
empiezan a sentir celos de los nuevos. Dice, no, el pastor ya no me habla, el pastor ya no me visita. Dice, y tengo ese problema. Entonces, dice, ¿puedes venir a ayudarme? Pedí permiso en el Instituto Bíblico, donde yo estaba estudiando. Me autorizaron a ir por 2 semanas y respaldar a esta iglesia. Y estando ahí, pude darme cuenta inmediatamente dónde estaba realmente la raíz de ese mover tan hermoso que estaba sucediendo en esa iglesia. Por alguna razón, dentro de la iglesia Dios había levantado un hombre anciano. No sé la edad, pero le garantizo que era un hombre de más de 90 años de edad, que no sabía leer ni escribir, pero que desde el día que ese hombre, ese anciano, entregó su vida a Jesucristo, y créanlo si les digo que aún la persona más mayor que hay ahorita aquí en el templo, la edad que ese hombre tenía cuando entregó su corazón a Cristo era mayor que cualquiera de los que estamos aquí ahorita. Él entregó su vida a Cristo de cerca de 90 años de edad. No sabía leer ni escribir, pero llegó el mensaje del Evangelio a su vida y fue tan impactante lo que recibió del Evangelio de Jesucristo que inmediatamente él quiso entregar su vida a Cristo y nació de nuevo. Pero por alguna razón, a diferencia del resto de esa iglesia, Dios obró algo tan grande en él que la vida de él, el corazón de él, se llenó de tan grande fe, que la fe que él tenía, juntamente con el haber nacido de nuevo, hacía que en él se manifestaran cosas maravillosas de la gracia de Dios. Entonces, cuando el pastor empezaba a predicar la palabra, y cuando terminaba de predicar la palabra y empezaba a orar, de alguna manera aquel hombre que ya no podía casi ni moverse por la edad que tenía que levantarlo entre 2 varones de la iglesia y llevarlo hasta el altar con mucha dificultad por la edad que tenía, y que lo sentaban allí enfrente, el pastor decía, tienes una necesidad, ven, vamos a orar por ti. Entonces el pastor, tan astuto, Dios le dio esa sabiduría, esa gracia, y decía, ven hermano, vamos a orar por ti. Entonces llegaba la persona, el pastor oraba por él y le pedía al hermano anciano de más de 90 años que acababa de entregar su vida a Cristo, pero que tenía una fe tan grande, decía, hermano, tienes una palabra para él o para ella. Y aquel anciano decía, yo no sé leer ni escribir, solamente te digo que el Cristo que me salvó tiene poder para sanarte y para salvarte. Y era todo lo que hacía el anciano, pero lo que reflejaba su mirada de una fe tan grande motivaba al resto de la gente. Y eso, hermanos, pasaba todos los días en esa iglesia. Y multitudes llegaban y se estaban convirtiendo a Cristo. Me tocó ver sanidades, me tocó ver conversiones, me tocó ver de alguna manera cómo matrimonios destruidos se reconciliaban allí. Entonces entendí lo que dice la palabra, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero tiene que ir esa experiencia del nuevo nacimiento con una fe firme, segura en Él. En tercer lugar, a quienes escucha Dios, a aquellos que en humillación y en humildad confiesan sus pecados. Cuando vamos al Padre en oración, mis hermanos, es importante que lo hagamos limpios de toda transgresión. Si hay en nosotros algo que sabemos no agrada ni glorifica al Señor, debes decírselo.
debes platicarlo con Él. Debes ser sincero delante de Él y decirle abiertamente: ayuda a mi incredulidad, Señor. Perdona mi actitud o mi falta de fe o el pecado que he cometido. En 1 de Juan 1:9, el Señor nos habla abiertamente sobre esto. Y nos dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí la clave, mi hermano, sin duda está en confesar. Para eso se requiere valor. Pero me he encontrado que cuando hay verdadero arrepentimiento, hermanos, el valor queda sobrando. Lo que la persona anhela es una reconciliación con Dios. Es estar a cuentas con Él. Ayer estaba ministrando una pareja que ellos no viven aquí en México y pidieron que les casara. Y en los próximos días les vamos a casar. Y ellos hacen el esfuerzo, mi hermano, para venir cada sábado, para tener un tiempo de consejería, de oración, de enseñanza de la palabra. El caso es que ayer en la plática que teníamos, me llamó la atención a lo que él comentaba. No crean que ellos son novios, es un matrimonio ya, es una pareja casado legalmente, pero no están casados por la iglesia y quieren casarse por la iglesia. El caso es que después de años de matrimonio, me decía él: fíjate, pastor, que vivimos una experiencia hace tiempo en nuestro matrimonio que, por no ser sincero, provoqué que ella se enojara y se fuera de la casa. Y me costó reconciliarnos y nos costó volver a rehacer nuestra vida. De estos 12 años, pero aprendí una lección. Me decía él, que cuando soy sincero, la vida es distinta. Y me dejó pensando las palabras de este varón. Más tarde yo meditaba en el mensaje que iba a compartir con ustedes esta mañana y meditaba sobre este punto acerca del confesar los pecados y me quedé pensando, y yo creo que fue el Espíritu de Dios que me trasladó horas atrás en lo que aquel varón me decía. Cuando soy sincero, la vida es distinta. Cuando somos sinceros delante del Padre Celestial, mi hermano, la cosa es distinta. ¿Qué padre no agradece que su hijo o su hija sea sincero con él o con ella? Y le diga abiertamente: papá, me está pasando esto. Tengo este problema o tengo esta necesidad. Yo creo que todo padre agradece en grande manera que los hijos lleguen con esa libertad y con esa sinceridad. Sin duda que el Padre Celestial también agradecerá en grande manera el que tú y yo, como hijos de Él, seamos sinceros delante de Él. A veces pensamos que el fallarle a Dios no se refleja en nuestra vida. Te digo una cosa, cuando le fallamos a Dios es evidente. Nuestra mirada nos delata, nuestra manera de hablar nos delata. El cuerpo refleja cuando una persona le ha fallado a Dios. No lo podemos ocultar. No lo podemos ocultar delante del hombre, mucho menos delante de Dios.
Entonces, si alguien nos conoce perfectamente del Señor, pero aquí la clave está, mi hermano, el que en sinceridad lleguemos delante de Él y le digamos abiertamente, ¿qué pasa en nuestras vidas? Entiendo que haya personas que no quieran ser del todo sinceros con el pastor, porque suele pasar, hay personas que no son sinceros con el pastor, o son medio sinceros, no le dicen del todo el problema. Y el hecho de que el pastor no diga más allá no significa que no se percata que están pasando cosas más graves. Motivos para que uno esté orando todos los días. Pero el punto aquí no es el confesarnos con el hombre. Aquí el punto es confesarnos delante del Señor. Cuando nosotros nos acercamos al Señor con toda sinceridad y le manifestamos lo que pasa en nuestra vida, aunque hayamos cometido pecado, dice la palabra, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que habla del anhelo del Padre de restaurar la relación con nosotros. ¿Hasta dónde llega el amor de Él? ¿Hasta dónde llega, mi hermano, el anhelo de Él de tener una correcta relación con nosotros? No olvidemos que el deseo del Señor es perdonarnos. No es condenarnos. Nos da la oportunidad. Por eso es importante cada vez que nos acerquemos en oración, mi hermano, lo hagamos con un corazón íntegro. Por eso dentro de el contexto de la oración, hay una parte esencial dentro de la oración que es la confesión. Que con sinceridad le digamos a Dios, Señor, anhelo tener comunión contigo, anhelo acercarme a ti, pero la verdad yo me siento mal porque creo que te he fallado en estas áreas. Perdóname, Señor. ¿Y cuál es la garantía que el Señor nos da? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero esto no debe ser un juego. No podemos estar toda la vida atenidos a eso. Tiene que haber una vida de santidad de nosotros. En cuarto lugar, a quienes escucha el Señor, a aquellos que esperan en Él. Recordemos que el Señor tiene su propio tiempo para actuar. Y por esa razón, quien se acerca a Dios en oración debe esperar en Él. Debe esperar la voluntad de Dios. Debe aprender a esperar a que Él responda. El gran problema del ser humano es que quiere las cosas en el momento, sin que nos cueste nada. Algo que el Señor nos enseña en la palabra es que tenemos que aprender a esperar. Debemos aprender a descansar en Él, confiados en que Él sabe mejor que nada y mejor que nadie qué es lo mejor para nosotros. Tenemos que pedirle a Dios que Él nos llene de paciencia y debemos aprender a esperar. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? No lo sabemos. Cuando estábamos mi esposo y yo recién casados, meses después de unirnos en matrimonio, yo empecé a sentir un problema en mi cuerpo. No le dije a nadie, no le dije a ella. Dejé que pasara el tiempo. No significa que no oraba a Dios. Dios sabe que desde que empezó mi cuerpo a experimentar una anormalidad y un problema de dolor y un problema de salud, todos los días clamaba a Él y le pedía que me sanara.
Pero pasaban los meses y la sanidad no llegaba. Al contrario, se fue acrecentando el problema. Pasaron los meses y el problema se iba haciendo cada vez más grande. Cuando estábamos por cumplir 12 años de matrimonio, 2 años de matrimonio, ya no podía más con el problema. Y no me quedó de otra más que platicarle a ella lo que me estaba pasando y platicarle, en ese caso, a uno de mis tíos, que era el pastor, lo que me estaba pasando. Y prácticamente me motivaron a que fuera al médico, que fuera al hospital. Lo que suele pasar, llegué a una consulta regular y no salí del hospital. Inmediatamente me internaron, inmediatamente quedé ahí hospitalizado, pasar largas horas en urgencias, en una sillita, con suero ahí con la manita esperando que tuviera una cama disponible, pero no había camas disponibles. Y no era el único paciente. También he pasado por ahí. Y tuve que desmayarme y tuvieron que ir varios médicos para tratar de rescatarme, para que me dieran una cama. Después me decía una enfermera, tú lo hiciste a propósito, ¿verdad? Dice, para que te dieran cama. Dice, porque todavía hay muchos adelante de ti, no les han dado cama. Pero no, hermano, no estaba en mí. Simplemente yo me desmayé, hubo un problema ahí y eso obligó a que me dieran una cama. El caso es que eso inició un proceso de atención médica para mí. Y cada vez eran malas noticias, malas noticias, malas noticias. Pero yo tenía meses orando. ¿Creen ustedes que no llegó el diablo y trataba de decirme, ¿para qué oras? Dios no te escucha? ¿Piensan ustedes si acaso no llegaba el enemigo y me decía, para que sigues esperando? Dios no va a hacer el milagro en ti. Pero hermano, cuando tú y yo, al nacer de nuevo, al orar con fe y a ser sinceros delante del Señor, y oramos confiados en que Dios va a hacer la obra en su tiempo, y aprendo a descansar en el tiempo de Dios, a respetar la soberanía de Dios, la grandeza de Él, y estoy convencido de que Dios va a hacer la obra conforme a su voluntad y en su tiempo, porque Él es el Dios soberano y sé que al final su nombre será glorificado. Cuando entiendo esto y oro esperando en el Señor, yo sé, como dice la palabra de Dios, que mi Redentor vive. Y sé que Él va a hacer la obra. Yo tenía meses orando y no pasaba nada. Llegué al hospital y no pasaba nada. Pero ¿qué sucedió? Días después de estar internado en el hospital, de pronto llega el Señor con voz de mando, con voz de trueno, y de alguna manera Él hizo algo que yo no esperaba. Y la última hemorragia de sangre que yo tuve después de muchos meses fue a las 5 de la mañana de aquel día. A las 10 de la mañana llegan y me quitan todos los cables que tenía por todos lados, las agujas que tenía por todos lados, y me dijeron, no sabemos qué pasó, pero te vas a ir a tu casa. Y hermanos, aquí estoy todavía. Pero Dios tenía que pasarme a mí por el proceso de aprender a esperar en Él. Porque yo no podía pararme aquí enfrente, ni aquí ni en ningún lugar, y predicar acerca de orar con fe y aprender a esperar en el Señor, si antes el Señor no me pasa por esa experiencia. Porque es muy bonito hablar, ¿verdad? Pero hay que estar en los zapatos. Entonces, mi hermano, ¿a quiénes escucha Dios? A aquellos que están dispuestos a esperar en su soberanía y que reconocen que Dios hará su voluntad y su nombre será glorificado. Cuando nosotros aprendemos esto, mi hermano, entonces nos damos cuenta que vamos por el camino correcto. Entonces nos damos cuenta que nuestra vida está verdaderamente segura. El hecho de que no venga respuesta aparente de parte de Dios en el momento que deseamos
no significa que no eres hijo de Dios. No significa que Él no te escucha. Significa que Él hará a través de tu vida algo extraordinario y tu vida se convertirá en un testimonio poderoso de lo que hace el Señor cuando estamos dispuestos a creer y cuando estamos dispuestos a esperar en Él. Y por último, ¿a quiénes escucha el Señor? A aquellos que están dispuestos a alabar su nombre en todo tiempo. Cuando vamos a hacer una oración, hermanos, es importante que reconozcamos su grandeza, su poder, que reconozcamos que Él es realmente el Dios Todopoderoso y que estemos dispuestos a clamar a Él, pero también a manifestar con grande gozo, con grande regocijo, que el Dios en el cual he creído es el Dios hacedor de maravillas. En el Salmo 107, verso 8, dice la palabra: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alaben. Alaben la misericordia de Jehová. Glorifiquen el nombre del Señor. Retomo brevemente el testimonio de aquel anciano de más de 90 años que nació de nuevo y tenía una fe tan grande que hasta su mirada lo reflejaba. Tenía una característica ese varón: siempre estaba alabando el nombre de Dios. Todo el tiempo. Siempre lo estaba alabando. De pronto levantaba la mano a como podía aquel anciano y pegaba un grito y decía: gloria a Dios, porque es el Dios Todopoderoso. Y la gente lo escuchaba, y la gente inconversa al principio lo veían como algo extraño, pero después ese cántico de alabanza de aquel anciano, de alabanza al Señor, mi hermano, le llevaba a que en ello naciera un deseo de sentir lo que aquel anciano sentía. Cuando el pueblo alaba a Dios, dice un canto, suceden cosas, ¿verdad? Cuando el pueblo alaba a Dios, tenemos que aprender tú y yo a alabar y glorificar el nombre del Señor en todo lo que hacemos. Me he encontrado con un fenómeno que está pasando en los últimos tiempos. Se lo debemos a la tecnología, pero lamentablemente no es para bien. ¿Se han percatado que se acabó el tiempo cuando el cristiano conocía los cantos hasta de memoria y los cantaba? Desde que llegó la tecnología, hermanos, ¿de qué dependemos? Y ni el esfuerzo hacemos por aprendernos los cantos, ¿verdad? La alabanza se lleva a cabo porque los músicos aquí se preparan, tocan, cantan. Ahí nomás estamos nosotros, ¿verdad? Me he encontrado en los últimos tiempos, hermanos, que hay poca alabanza dentro de la iglesia. Que hay poca alabanza en el ámbito de la familia cristiana. Que hay poca alabanza en la vida de cada cristiano en lo particular. Qué diferente sería la sociedad de Nogales, mi hermano, si cada cristiano, y vaya que hay varios en Nogales, si cada cristiano aprendiéramos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Dice la palabra en el Salmo 50, 23, el que sacrifica alabanza, dice Dios, me honrará. Que el pueblo se levante a alabar y glorificar el nombre del Señor. Hermano, esto creará un ambiente maravilloso, no solo de alabanza, sino también de fe. Un ambiente maravilloso de convicción plena. Un ambiente maravilloso que nos llevará a deleitarnos en Él, reconociendo en nuestro Dios, el Dios Todopoderoso.
Tenemos que acercarnos a Él, no solamente confesándonos delante de Él, no solamente aprendiendo a esperar en Él, sino también con una actitud de alabanza a Él en toda la extensión de la palabra. Sí, mi hermano, tiene mucha razón aquel canto antiguo que habla que cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Aldo, ¿me ayudas, por favor? Tenemos que aprender, mi hermano, a acercarnos a Dios en alabanza. Que tú puedas delante del Señor llegar en oración y decirle: te reconozco como mi Dios, como el soberano de este universo, como el Dios hacedor de maravillas. Que aprendamos a reconocer, hermano, que aunque nuestro cuerpo haya a necesidad por alguna enfermedad, el hecho de que tengamos vida todavía es evidencia del poder de Dios y de la soberanía de Dios. Que podamos ir delante del Señor y decirle: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, y donde quiera que vaya, oh Dios, glorificaré tu nombre y poné tu nombre muy en alto. Un día estaba de visita en una pequeña comunidad donde no había ni luz ni agua. Un pueblo olvidado. Pues en aquel pueblo olvidado, andando buscando una pequeña tienda donde pudiera encontrar algo helado, una soda helada, algo para tomar porque hacía muchísimo calor. No pude encontrar más que 2 pequeñas tiendas y ninguna tenía ni siquiera refrigerador porque ahí no había luz, y mucho menos una hielera donde tener hielo, porque el pueblo más cercano estaba como a 40 minutos en vehículo. Difícilmente llegaba el hielo a esas casas. Pero en aquella comunidad olvidada aparentemente, en aquel calor inmenso, había un pequeño templo de cartón negro. Y en ese pequeño templo de cartón negro, en pleno mediodía, en pleno calorón, había un grupo de creyentes alabando y glorificando el nombre del Señor. Y recuerdo que cuando pasé por aquel templo y saber que era un templo, las puertas estaban abiertas. Las ventanas, que eran también de cartón negro, nada más las levantaban y las ponían con un palo para que se detuvieran, abiertas. Y allí estaba un grupo de creyentes, con las palmas a todo lo que daban. Estaban de pie, aplaudiendo, cantando, algunos danzando. Pero hermanos, se escuchaba tan hermosa la alabanza de esa iglesia, que en medio de la peor adversidad, allí había un pueblo de Dios que glorificaba y alababa el nombre de Dios. Y Dios me dio una enseñanza tan grande. Es como si el Señor me dijera: esto es lo que anhelo, que mi pueblo me alabe a pesar de la adversidad. Que mi pueblo aprenda a glorificar el nombre de Dios a pesar de estar en medio del problema, en medio de la necesidad. Entonces recordé lo que habla la palabra acerca de los apóstoles de Jesucristo y de la iglesia primitiva. Cómo a pesar de que algunos de ellos estaban en la cárcel, estaban atados con grilletes ahí, que estaban encadenados, ahí en medio de la peor adversidad, ahí alababan el nombre del Señor. Entonces, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. ¿Por qué? Porque se mueve la grandeza y la soberanía y el poder de Dios. Porque entonces Dios se manifiesta en grande manera y Dios obra poderosamente. Lo que Dios anhela es que tú le alabes, no que te la pases quejando toda la vida. Hermano, ¿cómo estás? Pues estoy. Ya la regaste. Hermano, ¿cómo estás? Pues no me ves, ya la regaste. Pero si tú te acercas a alguien y dices: hermano, ¿cómo estás? Gloria a Dios, hermano. Aunque tengo necesidad, no hay problema. Mi Dios vive y Él me dará la victoria. Eso es lo que Dios anhela.
Eso es lo que Dios busca, mi hermano. A quien escucha a Dios, al que quiere alabarle, al que quiere esperar en Él, al que es sincero delante de Él, pero que también tiene fe y que ha nacido de nuevo. Entonces, mi hermano, en esta mañana te vas a poner de pie y vas a alabar el nombre del Señor y vas a poner en práctica el nombre del Señor. Pero antes de que pase el grupo de alabanza, para ministrar alabanza, porque vamos a alabar el nombre del Señor, mi hermano, y vas a usar las palmas y vas a usar sus labios, y si quieres danzar, vas a danzar, pero hazlo para la gloria de Dios. Pero antes de hacer todo eso, antes de todo ello, yo te pregunto, ¿quién viene aquí con espíritu de queja? Porque si hay aquí uno con espíritu de queja, la va a regar todo, hermanos. Va a echar a perder todo. A ver, voltea con el compañero ahí. ¿No vienes con espíritu de queja ahora? ¿Cuántos vienen con el deseo de alabar y glorificar el nombre del Señor? Todos tenemos problemas, hermanos, ¿verdad? Pero no podremos alabar el nombre de nuestro Dios aún en medio de la peor adversidad. Y ahí se manifestará la grandeza de Dios. Ahora dile a tu compañero ahí, ¿están listos para alabar el nombre del Señor? ¿Cuántos tienen una necesidad? Sé sincero, levanta la mano. ¿Tienen necesidad? Yo tengo necesidad, por eso levanto mi mano. ¿Cuántos creen que Dios puede obrar en mi necesidad en grande manera? Tenemos que creer que nuestro Dios es el Dios Todopoderoso. ¿Estamos listos? Adelante, mis hermanos. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para
tú eres el Dios todopoderoso, el Dios hacedor de maravillas, obrador de milagros. Es maravilloso, oh Dios, saber que eres nuestro Dios, porque eso nos da la garantía de que nuestra vida está verdaderamente segura en tus manos. Gracias te damos, porque nos das a todos la dicha de ser escuchados, Señor, por ti, y tener la convicción plena en nuestra vida de que tú harás grandes maravillas en nuestro ser cada día. Por eso cada necesidad está en tus manos, y oramos obra el milagro en todos, y que en nosotros haya ese anhelo grande de alabarte por encima de todo, ese deseo grande, oh Dios, de crecer en la fe, ese anhelo grande de saber esperar en ti, ese deseo grande de ser sinceros delante de tu presencia, pero también de nacer de nuevo para la gloria de tu nombre. Bendice a tu iglesia, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.